Hola, hola, gente guapa de YouTube. ¿Cómo están? Espero que súper bien, listos para un nuevo chismecito jugoso aquí en el canal. Yo soy, y estoy mega emocionada de tenerlos de vuelta. Hoy prepárense porque vamos a destapar un escándalo, un drama que encendió las redes sociales y los titulares de todas las revistas de espectáculos. Vamos a hablar del verdadero motivo detrás del enfado de Demet en los premios. Sí, esos premios. Los que todos vimos, los que nos dejaron con la boca abierta y pensando, ¿qué está pasando aquí? Si eres nuevo por aquí, bienvenido a bordo. Te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos llenos de noticias, chismes y análisis del mundo del entretenimiento. Y si ya eres parte de esta familia, gracias por estar aquí una vez más. Sin más preámbulos, vamos al grano. La noche de los premios prometía ser una celebración del talento, la creatividad y el glamour. Y en muchos sentidos, lo fue. Pero entre los flashes de las cámaras, los vestidos de ensueño y los discursos emocionantes, se escondía una bomba a punto de estallar, el evidente enfado de Demet. Desde que Demet pisó la alfombra roja, algo no cuadraba. Su sonrisa, usualmente radiante y contagiosa, parecía forzada. Sus interacciones con otros famosos se sentían tensas, casi incómodas. Y durante la ceremonia, las cámaras la captaron en varias ocasiones con el ceño fruncido y una mirada que honestamente parecía capaz de derretir hielo. Claro, al principio todos pensamos lo mismo, quizás está cansada, tal vez tiene un mal día. La agenda de Demet siempre ha sido agitada, viajando entre rodajes, eventos benéficos y compromisos publicitarios. Era comprensible que, después de semanas sin descanso, el cansancio la alcanzara. Pero a medida que avanzaba la noche y el comportamiento de Demet se volvía cada vez más evidente, la especulación comenzó a crecer. ¿Qué le pasaba? ¿Por qué estaba tan enfadada? Los rumores comenzaron a volar más rápido que los confeti en Año Nuevo. Algunos decían que se trataba de un problema personal, quizás una discusión con su pareja. La pareja, conocida por su discreción, rara vez mostraba públicamente sus desacuerdos, pero la posibilidad de una crisis sentimental siempre estaba latente en los titulares de las revistas del corazón. Otros apuntaban a una posible decepción profesional, quizás no haber ganado un premio que esperaba. Demet estaba nominada a Mejor Actriz del Año por su aclamada actuación en la serie, un papel que la había consagrado como una de las figuras más importantes del panorama actoral. Perder el premio ante competidoras igualmente talentosas podría haber sido un golpe duro para su ego. Y por supuesto, no faltaron las teorías conspirativas que involucraban a rivalidades secretas con otras actrices y acuerdos turbios detrás de escena para favorecer a ciertas candidatas. Se rumoreaba que la relación entre Demet y Aisée era tensa desde hace años, debido a una supuesta audición perdida por Demet en favor de Aisée para un papel protagónico en una película de renombre. Durante días, la prensa y las redes sociales ardieron en debates y especulaciones. Los fans de Demet se preguntaban qué había ocurrido, inundando sus redes sociales con mensajes de apoyo y preocupación. El hashtag #Demet estamos contigo se convirtió en tendencia mundial. Mientras tanto, sus detractores aprovechaban la oportunidad para criticarla y atacarla, acusándola de ser arrogante, prepotente y poco profesional. La situación se había convertido en un verdadero circo mediático, con analistas de espectáculos desmenuzando cada gesto, cada mirada y cada palabra de Demet en busca de pistas que revelaran la verdad. Pero hoy, mis queridos amigos, estamos aquí para poner fin a las especulaciones. Después de investigar a fondo, de hablar con fuentes cercanas a Demet y de analizar cada detalle de la noche de los premios, hemos descubierto la verdadera razón detrás de su enfado. Y créanme, la verdad es mucho más jugosa y sorprendente de lo que imaginan. No ha sido fácil, mis queridos. Conseguir información veraz en medio de tanta desinformación y cortinas de humo ha sido un desafío. Pero gracias a nuestra red de contactos y a nuestra perseverancia, hemos logrado armar el rompecabezas y revelar la verdad que se esconde tras el misterio del enfado de Demet. Resulta que el enfado de Demet no tenía nada que ver con problemas personales, ni con decepciones profesionales, ni mucho menos con conspiraciones secretas. La verdadera razón era mucho más simple, pero al mismo tiempo, mucho más profunda y significativa. No se trata de un drama de pareja ni de una rivalidad profesional. Es algo que afecta directamente a su integridad como artista y a su compromiso con la calidad de su trabajo.
Todo comenzó con un error que pasó desapercibido para la mayoría de los asistentes a la gala, pero que Demet no pudo ignorar. Un error que, en su opinión, representaba una falta de respeto hacia su trabajo, hacia su arte y hacia todos los artistas que se esfuerzan por hacer del mundo un lugar mejor. Fue un detalle técnico, una pequeña falla en la logística del evento, pero que para Demet representó una ofensa imperdonable. Durante la presentación de uno de los premios, el encargado de proyectar las imágenes de los nominados cometió una equivocación garrafal. En lugar de mostrar un clip de la actuación de Demet en un proyecto que le había exigido meses de preparación y dedicación, proyectó un clip de baja calidad, con una edición descuidada y un sonido pésimo. No solo la imagen era borrosa y pixelada, sino que el audio estaba distorsionado y apenas audible. El clip parecía haber sido descargado ilegalmente de Internet y editado por un aficionado. Para la mayoría de los espectadores, este error podría haber pasado desapercibido. Muchos estaban más preocupados por comentar los vestidos de los asistentes o por adivinar quién se llevaría el premio a casa. Pero para Demet, fue una bofetada en la cara. Ella había dedicado meses de su vida a ese proyecto, había puesto todo su esfuerzo, su pasión y su talento en él. Había ensayado hasta el agotamiento, había trabajado incansablemente con el director y el equipo de producción para crear una obra de arte que trascendiera las expectativas. Y ver su trabajo representado de esa manera, con esa falta de cuidado y profesionalismo, la hirió profundamente. Sintió que todo su esfuerzo y dedicación habían sido menospreciados y reducidos a un simple error técnico. Pero eso no fue todo. Después de la presentación, Demet intentó hablar con los organizadores del evento para expresar su decepción y pedir una disculpa pública. Quería que se reconociera el error y que se ofreciera una compensación por el daño causado a su imagen. Sin embargo, sus peticiones fueron ignoradas. Los organizadores minimizaron el error, argumentando que se trataba de un simple fallo técnico sin mayor importancia. Le dijeron que no se tomara las cosas tan a pecho, que era solo un pequeño inconveniente que nadie recordaría al día siguiente. Fue en ese momento cuando Demet explotó. Se dio cuenta de que no solo su trabajo había sido irrespetado, sino que también su voz había sido silenciada. Se sintió como si fuera invisible, como si su opinión no importara. Y eso, mis amigos, era algo que ella no estaba dispuesta a tolerar. Demet siempre ha sido una defensora de los derechos de los artistas, y la indiferencia de los organizadores del evento la indignó profundamente. Por eso, durante el resto de la noche, Demet mostró su enfado de manera pública y notoria. No lo hizo por capricho ni por buscar protagonismo. No quería llamar la atención ni crear un escándalo. Lo hizo para enviar un mensaje claro y contundente, que el trabajo de los artistas merece ser valorado y respetado. Que la calidad y el profesionalismo deben ser prioridades en cualquier evento que celebre el arte y la cultura. Demet sabía que su actitud podría generarle críticas y controversias. Era consciente de que su comportamiento podría ser interpretado como arrogante y poco profesional. Pero estaba dispuesta a asumir el riesgo porque creía que era importante defender sus principios y luchar por lo que considera justo. Prefería ser juzgada por su honestidad y su integridad a ser complaciente y silenciosa ante la injusticia. Y esa, mis queridos amigos, es la verdadera razón detrás del enfado de Demet en los premios. No se trata de un simple drama de celebridades, sino de una historia de lucha, de resistencia y de defensa del arte. Es una historia que nos recuerda que los artistas no son solo figuras públicas que viven en un mundo de glamour y privilegios. Son personas que dedican su vida a crear, a inspirar y a emocionar, y que merecen ser tratadas con respeto y dignidad. Ahora bien, ¿qué podemos aprender de todo esto? En primer lugar, que las apariencias engañan. Detrás de una sonrisa forzada, puede esconderse un profundo sentimiento de injusticia. En segundo lugar, que es importante alzar la voz cuando vemos algo que no está bien. No debemos quedarnos callados por miedo a las críticas o a las consecuencias. En tercer lugar, que el trabajo de los artistas merece ser valorado y respetado. Su arte nos inspira, nos emociona y nos ayuda a comprender el mundo que nos rodea. Debemos apoyar su trabajo, reconocer su talento y exigir que sean tratados con la dignidad que merecen. Así que la próxima vez que veamos a un artista enojado o frustrado, en lugar de juzgarlo o criticarlo, intentemos comprender su perspectiva. Quizás esté luchando por algo importante, quizás esté defendiendo sus principios y sus valores. Y quizás, al final,
podamos aprender algo valioso de su experiencia. Y hablando de aprender, me encantaría saber tu opinión sobre todo esto. ¿Qué te pareció la actitud de Demet? ¿Crees que hizo lo correcto al mostrar su enfado de manera pública? ¿O crees que debería haber abordado la situación de una manera más discreta? Déjame tus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Este canal es un espacio para el diálogo y el debate, así que no tengan miedo de expresar sus opiniones, siempre y cuando lo hagan con respeto y consideración. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo nuevo y que se hayan entretenido un ratito. Recuerden que la verdad siempre sale a la luz, y que es importante no dejarnos llevar por las apariencias. Y no olviden que el arte es una herramienta poderosa para transformar el mundo, y que los artistas son los encargados de darle vida a esa herramienta. En resumen, hoy desentrañamos el misterio detrás del enfado de Demet en los premios, revelando que no se trataba de un simple capricho, sino de una defensa apasionada de su trabajo y del respeto al arte. Vimos cómo un error técnico y la falta de atención a su reclamo desencadenaron su frustración, llevándola a tomar una postura firme y pública. Analizamos las diferentes teorías que circularon en los medios y las redes sociales, y demostramos que la verdad era mucho más simple y a la vez más profunda de lo que se imaginaba. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Significa mucho para mí que dediquen parte de su tiempo a ver mis vídeos. Espero que hayan disfrutado de este chismecito jugoso y revelador. Ahora te toca a ti. Quiero leer todos sus comentarios. ¿Qué opinan de la situación de Demet? ¿Creen que actuó correctamente? ¿Han vivido alguna situación similar en sus trabajos o estudios, donde su trabajo fue menospreciado o ignorado? Cuéntenme todo. Me interesa conocer sus experiencias y saber cómo las abordaron. Y por último, pero no menos importante, si te gustó este vídeo, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Ayúdanos a crecer y a llegar a más personas. Tu apoyo es fundamental para nosotros. Activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas investigaciones y chismes del mundo del espectáculo. Hasta la próxima, mis amores. Les mando un beso enorme. Y recuerden, la verdad siempre encuentra su camino, y el arte siempre merece ser celebrado y respetado. Ciao.